Saludamos al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, la ley de inversiones, más allá de sus efectos prácticos, se ha convertido en un tema que ha dividido a la Asamblea en sus agendas. En primer término, también en su posición ideológica en un segundo. Para el Ejecutivo y sectores que lo apoyan, no aprobar este proyecto de ley es hipotecar el futuro económico del país. Para los sectores de oposición es entregar en bandeja los bienes y los intereses del Estado. Quisiéramos conocer el día de hoy su posición. Muy buenos días, Gustavo y audiencia. Sin lugar a dudas, cada persona tendrá su posición al respecto. Y me parece que lo que se debería hacer es analizar con detenimiento el proyecto de ley. Más allá de los grandes discursos que dicen que este será un paso formidable para resolver la pobreza, que a través de esta ley se generarán empleos en cantidades abundantes y que con esto se logrará modernizar la economía y reactivar la economía ecuatoriana, creo que es fundamental hacer un análisis pormenorizado del proyecto de ley. En primer lugar, una visión general que me parece oportuna e importante, habría que plantearse si realmente se van a generar tantos puestos de trabajo con este proyecto de ley, viendo, analizando a quién se quiere beneficiar o en qué sectores se quiere poner hincapié. Ahí tenemos entonces un primer punto fundamental y ahí vemos que, salvo que este proyecto de ley aliente o alentara una gran cantidad de obra pública, sobre todo vial o de construcción de vivienda popular o cuestiones de ese tipo, el proyecto de ley realmente no está apostando, no está apuntando a la generación de empleo. Porque si estuviera apuntando a la generación de empleo, el esfuerzo de un proyecto de ley que quiere plantear inversión y empleo debería estar en primer lugar enfocado al sector agrario. En el agro es donde una mayor cantidad de puestos de trabajo se generan. Sabemos muy bien que de la población económicamente activa, un 30% más se encuentra en el agro ecuatoriano. Y ahí habría que trabajar en el sector campesino, donde se generan mucho más puestos de trabajo que el sector agroindustrial, agroexportador. Entonces, si hacemos un análisis desde los sectores, vemos que algo no encaja aquí, que ese no es el gran objetivo del gobierno nacional. En segundo lugar, supongamos que hay que trabajar por el lado de la empresa. Yo no me opongo a eso, ni mucho menos, pero el proyecto de ley no está pensado para atraer inversiones, para alentar, para generar incentivos en donde en ámbito empresarial se genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque quienes van a beneficiarse de la ley planteada, y luego analizaremos con detalle algunos de sus elementos, son los grandes inversionistas y no las pequeñas y medianas empresas. Las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas generan en el Ecuador más del 90% del empleo. Las pequeñas empresas de 1 a 10 personas que están trabajando en cada unidad productiva generan más del 70% del empleo, y el objetivo de esta ley no es beneficiar o incentivar las inversiones en esos sectores. Entonces, analizado este primer elemento general, podemos ir poco a poco y establecer algunos mecanismos que creo que me parecen fundamentales. Lo más preocupante, o uno de los puntos más preocupantes, es que aquí se hace caso omiso de la norma constitucional que establece que excepcionalmente, cuando se trata de actividades en los sectores estratégicos y en los servicios públicos, se podrá delegar estas actividades, privatizar estas actividades al sector privado, excepcionalmente desde el artículo 316. Y cuando se quiera entregar al sector privado, y si se va a trabajar en los sectores estratégicos y en los servicios públicos con una participación del Estado y el sector privado, el Estado tiene que tener la mayoría de las acciones. Eso está claramente establecido en el artículo 316. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que el presidente de la República o los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, pueden de una u otra manera definir dónde va a haber ese tipo de inversiones. Entonces, la delegación privatizadora, que de eso se trata, es una delegación privatizadora, se convierte o se convertirá en una regla y ya no en una excepción.
Ese es un tema, creo, Gustavo, que en primer lugar tiene que ser absolutamente establecido. Luego el otro tema fundamental. Sí, aquí quisiera dejar sentado un punto antes de que transite en esta explicación y elucubración economista Costa. Usted en principio aceptaría de que, respetando estas normas, estas disposiciones que señala la Constitución, si pueda participar el sector privado en la conformación de empresas mixtas, por ejemplo. Excepcionalmente, la Constitución es muy clara, artículo 316. Dice que puede haber participación de la inversión privada y la inversión pública, pero siempre la inversión pública tendrá la mayoría de acciones. Punto 1. Excepcionalmente se puede delegar al sector privado. Lo que pasa aquí que con esta ley desaparece la excepción y se vuelve la regla. Ya, nada más una puntualización más y le escuchamos, no es nuestra intención interrumpirle, pero lo que quisiera es una reflexión sobre lo que hizo el gobierno que generó esta Constitución, el gobierno de Rafael Correa, en cuanto a la interpretación de esta norma, y hoy en día salen justamente las críticas y se refrescan los hechos que se dieron durante este gobierno, que de alguna manera controla este bloque de UNES, que esgrime los principales argumentos contra esta ley, que pasó en el gobierno de Rafael Correa con la empresa Cementos Guapán. ¿Qué pasó con la concesión de puertos que se dieron? ¿Qué pasó con Pacific International Bank que se vendió? ¿Qué sucedió con los anuncios que, de no ser por una resistencia que se ha dado hasta el momento, pero que seguramente al final el poder ganará, los anuncios que se dieron de la privatización o la figura que sea delegación a concesiones, que se quería hacer con Sopladora y otras centrales eléctricas del país, con esta misma norma que usted menciona? Me parece muy bien traer a la memoria estas cosas. Yo incorporaría ahí ese caso paradigmático de privatización, como fue la venta del ingenio Astra, ahora conocido como EQ2. El Estado, a través de la Corporación Financiera Nacional, le prestó al grupo de inversionistas, de compradores, para que pueda comprar este ingenio, que se ofreció en un momento dado a entregar a los trabajadores. Yo creo que esas cosas también vale la pena recordar. Adicionalmente, no se olvide que el presidente Correa en el año 2016 hizo toda una lista de empresas que estaba dispuesto a privatizar, que son las que quiere privatizar ahora el gobierno de Guillermo Lasso. Eso es indudable. Una cosa es lo que está en la Constitución, una cosa es lo que se dice en la lucha política en la Asamblea y otra cosa es la que se hace en el gobierno. El gobierno de Rafael Correa, bien sabemos, desde el 2014, cuando el precio del petróleo bordeaba los $100 por barril, volvió al Fondo Monetario Internacional para que le apoye la colocación de $2,000 millones de bonos en el mercado financiero internacional. Es la realidad. Ahora, eso no quiere decir que no podamos nosotros analizar y criticar lo que está proponiendo el gobierno de Guillermo Lasso. Esa es una cuestión diferente. Lo que yo sí creo aquí, que establece como punto preocupante el hecho de que la delegación privatizadora se convertiría en la excepción en regla. Dejaría de ser excepción, pasaría a ser regla. Un punto clave aquí para mí, Gustavo, ¿ya? De hecho, aquí podemos ponerle el nombre que quieran a este proceso de delegación. Puede ser concesión, puede ser monetización, puede ser lo que sea, pero es privatización. Es bueno escucharles a los funcionarios del gobierno, dicen que el activo, el patrimonio que va a estar manejado por el sector privado, por ejemplo, una carretera, después de un periodo, 30 o 40 años, regresa al Estado. Eso quiere decir que durante 30 a 40 años está en manejo privado, está privatizado, ¿ya? Y ese es un primer punto entonces aquí. La excepción desaparece y se vuelve regla. Un segundo punto muy preocupante: se establece una lista de sectores, de servicios y bienes que pueden ser delegados, que es muy amplia. Es amplísima, prácticamente todo lo que maneje el Estado puede ser, en este caso, delegado, privatizado, ¿no es cierto? Como es la salud, la educación, las cárceles, las empresas telefónicas, las empresas eléctricas, y no importa si esas actividades tengan derechos, garantizan derechos,
o son sectores rentables. Y aquí hay un asunto interesante. Si garantizan derechos, ¿qué es lo que les he escuchado yo a los funcionarios del sector público, del gobierno del presidente Guillermo Lasso, decir que el Estado es entonces el que les pagará por esos derechos? Entonces, ¿cuál es el beneficio aquí? Que el Estado les garantiza un enorme negocio, no les cobran a los ciudadanos y a las ciudadanas, y el Estado les subsidia, por ejemplo, si se trata de un servicio de salud. Pero en la misma ley se establece que el financiamiento de la gestión delegada, de la gestión privatizada a un privado, de eso se trata, se realizará a través del cobro de tarifas a quienes usan esos servicios. Esto puede generar entonces un incremento de las tarifas, y eso puede ser también otro de los alicientes para que vengan inversionistas extranjeros. Y aquí entonces tenemos 2 puntos más en este primer capítulo de la ley, diría yo, que se trata de una privatización, de una delegación, de una concesión, como ustedes quieran definirlo, que puede durar 30 a 40 años. Y en algunos... En este punto totalmente de acuerdo, economista Costa. Una delegación, concesión o la figura que sea, no es una venta, pero una entrega del control por decenas de años da el mismo resultado práctico. En la práctica es lo mismo, la práctica es exactamente lo mismo, y por ahí hay alguna cláusula, que este rato no recuerdo el número del artículo, el anterior de la delegación, que puede durar de 30 a 40 años, está en el artículo 64, y ya no mencioné los anteriores artículos, pero hay uno de confidencialidad. Los contratos que se hagan mantendrán una confidencialidad de hasta 15 años. Es una barbaridad. Esto sí ya me parece una barbaridad. Donde no hay transparencia, algo oscuro está presente. 15 años me parece una barbaridad. Un año, un día de confidencialidad luego de aprobado un contrato, me parece que ya debe ser motivo de rechazo. Ahora, más allá de lo que dice este proyecto, que seguramente usted tiene otras acotaciones, también es muy importante hablar sobre lo que no dice este proyecto, que es, por ejemplo, en qué condiciones se entrega el particular o el bien del Estado para ser concesionado o delegado a un privado. Se debería venir esto condicionado a un avalúo adecuado como negocio en marcha, y así se lo debería cotizar, no simplemente a través de un valor de reposición de un inventario. Quizá se tendría que exigir lo justo al privado y se tendría que garantizar que el Estado no vaya a perder. En esta ley no se dice nada al respecto. Hay algunos puntos que habría que anotar ahí, y en esa línea deberíamos preguntarnos, por ejemplo, cuando en la ley se habla de las zonas francas, ¿ya? No se dice absolutamente nada sobre cuáles son las contraprestaciones que tiene que asumir el inversionista. Por ejemplo, transferencia de tecnología. Por ejemplo, generación de empleo. Y hay algunas cuestiones que nosotros vemos ahí también con enorme preocupación, porque se realizan varias concesiones tributarias, varios incentivos tributarios, pongamos un nombre apropiado, subsidios, ¿ya?, para que los inversionistas puedan venir a las zonas francas. ¿Subsidios a través de qué? Reducción de aranceles, reducción de impuestos, menores normas ambientales, menores normas laborales. Y en ese escenario no hay una clara normativa para establecer contraprestaciones de inversión en empleo y en tecnologías. Y creo yo que esto tiene que quedar muy claro. No nos olvidemos, aquí aparece otro asunto interesante que hay que tener en consideración, que gracias a esa ley tributaria de Lasso y Correa, ¿por qué digo de Lasso y Correa? Porque entró con el apoyo de UNES, del correísmo, la ley tributaria a través del Ministerio de la Ley entró en vigencia. Se estableció en esa ley, Gustavo, que los empresarios o los connacionales que tengan capitales domiciliados en el exterior, los pandoritos, ¿ya?, puedan traer esos recursos, repatriar esos recursos prácticamente sin pagar tributos y sin ser control por parte del SRI. ¿Qué es lo que puede ser esto? Un mecanismo de blanqueo de capitales. Entonces, algunos personajes que tienen su plata afuera pueden ver que a través de esta ley podrán hacer grandes negocios y aquí no ha pasado nada. Sacaron su plata del país, no sabemos por qué, si por evadir o eludir impuestos, si por algún acto de corrupción o por la razón que sea, y ahora pueden beneficiarse. Y en ese escenario entonces vemos
que hay una serie de beneficios que se establecen, por ejemplo, la exoneración del 10% del impuesto a la renta por 10 años en el caso de los inversionistas que van a zonas francas, la exoneración del pago del impuesto de salida de divisas y unos tantos beneficios que sin lugar a dudas establecen una serie de subsidios, ¿ya? Y en ese escenario también, Gonzalo, hay muchas otras normas que a mi juicio son en extremo preocupantes. Le voy a mencionar una, si me permite, porque yo quisiera destacar esta. Se incentiva la formación de los grandes grupos financieros. En la Constitución, en el artículo 312, hay una norma muy importante, que en otras palabras dice que el banquero será banquero y nada más que banquero. Y en la norma esa, con esa norma se estableció que un banquero no puede poseer en otras empresas ajenas a la actividad financiera más del 6% de las acciones. Con esta normativa se permite que el banquero pueda llegar a tener el 25% de las acciones. Entonces, paulatinamente regresamos a los gobiernos de la bancocracia en la época de Sixto Durán y Alberto Dajic, cuando se permitía que los banqueros den créditos vinculados. Recordarán, esa época fue la antesala de la gran crisis del tornasiglo, ¿ya? Y ahora en esta ley se establece ese mecanismo. Ya yo creo que son cuestiones que tienen que quedar absolutamente claro. Y ahora, justamente en el gobierno de un banquero presidente, se vuelve a permitir para que los banqueros puedan incursionar en actividades productivas. Esto es una cuestión que hay que asumirla con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Yo creo que estos son temas, entre otros muchos, que deberíamos nosotros tener en consideración. E inclusive hay un artículo que no me puedo olvidar el número, que es el 217, en el que se pretende tomar el 5 por mil de la seguridad social para financiar a la Contraloría General del Estado. Esto es una barbaridad, es una babosada, señores. Esto no tiene nada que ver. Tomar dinero de la seguridad social para financiar a la Contraloría General del Estado. Señores, y esos recursos son de los afiliados, son de los jubilados. Este es un proyecto de ley que, a mi modo de ver, ese es mi criterio, debería ser archivado y se debería discutir en consenso, no contrarreloj, un proyecto de ley que realmente apunte a generar empleo, a atraer inversiones y a reactivar la economía, sin olvidarnos de aquellos sectores y de aquellos segmentos empresariales en donde se genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. Economista Costa, hablamos, yo quisiera insistir en el tema de las alianzas público-privadas porque quizás este es uno de los aspectos que más se ha difundido en torno al debate de esta ley y que genera preocupaciones. ¿Son necesarias en algún momento las alianzas público-privadas? ¿Cuáles deberían ser los límites? ¿Impedir que se pueda delegar o esta delegación privatizadora a la que hace usted referencia a los sectores estratégicos y a la dotación de servicios públicos? ¿En qué puntos o en qué momentos se debería acoger o aceptar o cuáles deberían ser los límites de estas alianzas que en algún momento podrían ser útiles y realmente contribuir para acelerar algunos procesos o mejorar, por ejemplo, el tema de la concesión en lo que tiene que ver a las carreteras, sobre todo ahora que acá al sur del país estamos viviendo una situación realmente catastrófica en lo que tiene que ver al sistema vial? Bueno, eso habría que ver en cada caso concreto, porque no se debería generalizar. La Constitución es muy clara. Excepcionalmente se puede delegar al sector privado, excepcionalmente. Lo que aquí no se debería transformar es esa excepcionalidad en una regla. Y entonces, en cada caso concreto se puede analizar y se deberían estudiar los mecanismos para que realmente se realice la inversión. Porque en ocasiones lo que van a hacer, por ejemplo, quienes reciben en concesión una carretera es simplemente el mantenimiento y no van a mejorar la vía. ¿Y cómo van a financiar el mantenimiento? Con el cobro del peaje. ¿Hay una inversión en eso? No hay una inversión. Lo que va a haber es el control privado y el manejo privado de la carretera, que esperamos mejore las condiciones de la misma, pero una real inversión, una inyección de recursos, que es lo que demanda la economía ecuatoriana, no va a haber. Yo creo que además ya tenemos alguna experiencia en las concesiones de carreteras a sectores privados en el país. Hay varias partes. Yo no me opongo a ese tipo de condiciones, de situaciones. Habrá que analizar cada caso concreto. Y este rato me acuerdo que uno de los mecanismos que se atropelló de esta ley
o mejor dicho, una de las operaciones que atropelló lo que se establecía en la Constitución, artículo 316, que establece esa excepcionalidad, fue la entrega del campo Sacha petrolero a una empresa extranjera durante el gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa se llenaba la boca hablando de socialismo, de revolución, de transformaciones, pero en la práctica era como esos conductores que ponen direccionales a la izquierda y curvan a la derecha. Eso fue el gobierno de Rafael Correa, pero eso no quiere decir que ahora le vamos a aprobar a este gobierno que pone direccionales a la derecha, curve más y más a la derecha sin resolver los grandes problemas del país. Hay, economista Acosta, también en discusiones como esta una tendencia de determinados sectores que se oponen al proyecto a satanizar al sector privado, dejando de lado todos los problemas del sector público, es decir, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Recordemos lo que ha pasado en el reciente pasado, tiempos recientes, los negociados, los intereses cruzados, los conflictos de intereses. Aquí cercanamente ha funcionado SELEC y lo conocemos un poco en el sector eléctrico. Realmente todo lo que pasó allí fue escandaloso. Conocemos cómo se construyó Sopladora, cómo está Toachi Pilatón, que aún no termina. Los negociados en el sector eléctrico son parte fundamental del multimillonario perjuicio al Estado, conservadoramente estimado en $30,000 millones, posiblemente el doble. Yendo a esta ley que se trata hoy en la Asamblea, nos preguntamos qué garantiza que ahora con la contraparte privada no vayan a seguir manejando los mismos de siempre, este sector que tanta corrupción y tanto que hablar ha dado. Mientras los operadores, los gerentes, los administradores, los proveedores mimados sigan siendo los mismos, la cosa no va a cambiar por estas figuras, si es que no se generan cánones éticos, normas internas que limiten. Mientras no haya transparencia en cuanto empezando con a los procesos de valoración, a los términos de esta relación con los privados, no hay garantías que estas delegaciones, concesiones o como se llamen, sean favorables para el Estado si las cosas siguen igual. Gustavo, me parece que ha puntualizado usted algo que es muy importante. Es el hecho de que no se debe satanizar ni al sector privado ni al sector público con ese tipo de lecturas parcializadas. Efectivamente, nosotros podemos de este rato recordar todos los manejos corruptos que hubo alrededor del Estado, sobre todo en los últimos gobiernos, particularmente en el de Rafael Correa. Pero también podríamos decir de ahí, si aceptamos eso, entonces el Estado siempre es un mal administrador, lo cual es falso. Y también podríamos decir que en el sector privado la corrupción campea. Y puedo mencionar en ambos casos ejemplos que podrían desbaratar o podrían argumentar en uno u otro sentido. En el sector público es absolutamente falso que todas las empresas son ineficientes. Yo recuerdo varias empresas de servicios públicos de la ciudad de Cuenca. La misma empresa Centro Sur era una empresa tremendamente eficiente. Y en la empresa Etapa, empresas tremendamente eficientes, con índices comparables a los internacionales, más allá de sus problemas y sus dificultades que toda empresa tiene. Entonces, de ahí no puedo decir que el sector público necesariamente es ineficiente. Podría recordar en el sector privado situaciones dramáticas, todo lo que estuvo alrededor del atraco bancario. Así que todos los bancos son igualmente corruptos. No sé. Todos los bancos recibieron subsidios del Estado en esa época, eso es cierto, pero no todos los bancos y todos los banqueros fueron igualmente corruptos, como ahora este par de personajes, este par de banqueros que quieren que incluso se les devuelva sus recursos y el Estado les pague encima, sin que se haya recuperado plata para atender la demanda de las personas que fueron atracadas. Yo recuerdo una historia magnífica como ejemplo este rato. La empresa eléctrica Emelec, que funcionó en la ciudad de Guayaquil desde el año 1926 hasta fines del siglo pasado. Desde el año 1963, en la dictadura militar, la empresa eléctrica de Guayaquil tenía un subsidio del Estado. El Estado le garantizaba utilidades mínimas pagaderas en dólares sobre activos fijos
del 9.5% en dólares. Era un contrato dolarizado, era una empresa rentable, no necesariamente eficiente. Entonces, me parece aquí que lo que hay que hacer es transparentar las cosas. Y soy partidario de una alianza pública-privada, pero no en base a los compadrazgos, no en base a la corrupción, no solo para apoyar a los grandes grupos monopólicos. Esa alianza pública-privada debe empezar desde abajo, desde el campesinado, desde los artesanos y las artesanas, desde los pequeños y medianos empresarios. Requerimos una construcción de una economía completamente diferente a la actual, que en este caso está orientada y manejada a favor de los grandes grupos económicos. Y un punto fundamental, si queremos generar empleo y atraer inversión productiva, hay que reducir el costo del dinero, hay que bajar las tasas de interés. Economista Costa, en el ámbito político, ¿qué cree usted que va a suceder en el debate el día de hoy? El gobierno nacional hasta el día de ayer, hasta la noche de ayer, advertía no tener los votos para aprobar, pero podría darse el caso de que tampoco haya los votos para archivar. Hay la experiencia de la reforma tributaria que entró por el Ministerio de la Ley. Ese riesgo está latente en el debate del día de hoy. Y otro aspecto que se ha venido discutiendo y debatiendo es que en caso de que no se llegara a aprobar la ley de inversiones, el gobierno nacional, el presidente Lasso, podría empezar a pensar en una muerte cruzada. En el corto plazo, el día de hoy, vamos a ver si se trata o no la ley, porque podría ser que ni siquiera se establezca, se instale la sesión de la Asamblea Nacional. Ese riesgo existe. ¿Cree usted eso factible? Que nuevamente entre por el Ministerio de la Ley. Recuerden ustedes que incluso hace pocas semanas, 2-3 semanas, hubo una sesión muy escabrosa en la que le cortaron la luz a la Asamblea Nacional. Según se dice, por disposiciones de la propia presidente Yori. Puede haber este rato en camino una suerte de intentona de bloquear el proceso de discusión y a la final no hay la sesión y entra por el Ministerio de la Ley. Eso puede suceder. Otra cosa que podría suceder es que se instale la sesión, pero que el debate se alargue de tal naturaleza por una serie de medidas, broncas, que lleguemos a medianoche y no se apruebe la ley. Bueno, porque puede suceder. Hay fútbol a las 6:30 de la tarde. Iba a decir, justamente, me está leyendo el pensamiento, Gustavo, porque en la vida tenemos prioridades y a las 6:30, yo desde antes de las 6:30 estaré sentado en alguna televisión viendo el partido de fútbol, porque hay que ser en eso sí muy claros y precisos, debemos tener prioridades y en ese escenario el fútbol y un resultado favorable puede que demore a que los y las honorables regresen al seno y entonces no hay más de la sesión y entra por el Ministerio de la Ley. Esa es una opción. Otra opción es que se apruebe la ley con algunos ajustes gracias a los manejos que está haciendo el gobierno. Al parecer ha habido una aproximación muy fuerte con la izquierda democrática. Quién sabe si algunos de los pachacútics neoliberales de la ala yorista apoyan también el proyecto de ley y entra el proyecto de ley con algunos ajustes y se le da la oportunidad para que el presidente de la República con el veto corrija cosas que había, acepte un par de cosas nuevas y en la práctica siga lo mismo. Por eso creo que lo mejor sería que el debate ya, no va a haber debate, que se instale la asamblea, se vote y se archive el proyecto de ley, porque de esa manera nos obviamos que a la postre tengamos un proyecto de ley que entra otra vez sin un tratamiento adecuado, como fue la ley tributaria que entró en vigencia, propuesta por el presidente Guillermo Lasso y con anuencia de Rafael Correa y Yunes. Esos son los temas y después se rasgarán las vestiduras, que hay que empezar el proceso para derogar la ley aprobada. Mejor ahora que se archive y que se vuelva a analizar con calma un proyecto de ley, porque requerimos inversión en serio, requerimos generación de empleo y requerimos construir otro tipo de economía que no esté apuntando solo a beneficiar a los grandes grupos económicos. Bien, le agradecemos mucho por su valiosa opinión. He escuchado al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.